Bebe más líquido azul. Más. ¿Más? No puedo, Manguera. Me hago pis. ¡Ahí va! Pero no es azul. No, ya te lo dije. Cuando bebí litros y litros de zumo de naranja, el pis no era naranja. Pues vaya. ¡Buh! Nada. El pis siempre es del mismo color. Vaya rollo. Pero no lo entiendo. ¿No es lo que bebemos? Eso creía yo. ¿De dónde saldrá el pis? Solo hay una persona que nos puede resolver esta duda, Manguera. El doctor Ricardo. ¿Te vienes? Mi supercuerpo. Oye, doctor Ricardo, ya sé que la caca sale de lo que comemos, pero ¿de dónde sale el pis? ¿De lo que bebo? Hombre, ¿súper por qué? No, el pis no sale de lo que bebes, al menos no todo el pis. Ya decía yo. Hacer pis sirve para dos cosas principales. Para que tu cuerpo tenga el agua que tiene que tener, ni un poquito más ni un poquito menos. Y para eliminar una serie de productos tóxicos que se producen en tu cuerpo continuamente. Es como si fuera el tubo de escape de un coche, pero en líquido. Pues, Ricardo, yo creo que mis amigos no lo saben. ¿Se lo explicamos? Esto les va a molar. Venga, vamos. Me ha dicho Super por qué que ya sabéis de dónde sale la caca. ¿Pero y el pis? Yo creo que el pis sale de cuando nosotros acumulamos todo el agua que hemos bebido en el día, alcanza los riñones y sale por la uretra y pues ya es como el líquido, por así decirlo, que sale de lo que hemos bebido o ingerido, que es líquido. Lo mismo. Lo mismo. ¿Creéis que el pis sale solo de lo que bebemos? No solo de lo que bebemos, no. También de algunas comidas. Por ejemplo, Los espárragos. los espárragos. ¿Por qué los espárragos? Porque tienen líquido. La sopa. Vale, pues ahí os voy a explicar una cosa que a lo mejor os va a sorprender. El pis no sale de lo que bebes solamente. El pis sale de limpiar la sangre continuamente. Ah, que la sangre cuando está sucia, tu cuerpo limpia la sangre para que esté mejor y la echa. Toda la sangre está pasando continuamente por el riñón, por los riñones. Como por un autolavado. ¿Alguien sabe dónde están los riñones? Yo creo que están debajo de los pulmones y a los costados del cuerpo. ¿Y alguien sabe qué son las venas y qué son las arterias? El corazón bombea sangre a través de las venas, entonces las venas hacen que todo el cuerpo reciba la sangre que está bombeando el corazón. ¿Y las arterias? Las arterias creo que tienen más o menos el trabajo que produce el corazón, que es el de bombear sangre. Salen por las arterias y vuelven por las venas. Al riñón, como a cualquier parte del cuerpo, le llega toda la sangre por la arteria y luego vuelve a salir y hace como si fuera un filtro. ¿Cuánta agua hay que limpiar en el cuerpo? ¿1 litro? ¿Cuántos litros de agua tiene un niño como vosotros en el cuerpo? 2 litros. 14.000 litros. Eso no puede ser, eso es demasiado. Por allí, Como 20 botellas. como 20 litros. ¿Qué pasa si tenemos poca agua en el cuerpo? Nos morimos. ¿Por qué nos morimos, cariño? Porque si no bebemos agua como las plantas, se nos podemos respirar. La garganta se nos seca. ¿Y qué más? ¿Qué más se seca aparte de la garganta? La sangre y no bombea, entonces el corazón no puede bombear tanta sangre hacia todo el cuerpo. ¿Y cómo se llama cuando una persona no tiene nada de agua en el cuerpo? Está deshidratada. Fenomenal, una palabra chula, deshidratado. ¿Y puede pasar lo contrario, que tengamos demasiada agua en el cuerpo? Yo creo que beber mucha agua no es bueno. Hay gente que bebe agua cada 5 minutos. Precisamente cada 5 minutos, los riñones limpian por completo la sangre de todo nuestro cuerpo. Digamos que da una vuelta entera filtrando. ¡Qué rápido! Pero aparte de limpiar, estáis diciendo una cosa sin daros cuenta que es muy importante. La cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿quién la regula? Los riñones. Independientemente de si es agua limpia o sucia, la cantidad es importante, porque se nos pueden encharcar muchas partes de él o deshidratarnos. Los riñones son como un grifo. Si hace falta ahorrar agua, se cierra.
Si hace falta tirar agua hacia afuera, se abre. Si tienes mucha agua, la agua que no sirve la echas por el pis. El riñón es como un grifo, ¿entendido? Para que tu cuerpo funcione es como si fuera un laboratorio de química, ¿vale? Están sucediendo muchas reacciones químicas. Si quieres que se te muevan los músculos, tiene que haber ahí una reacción química. Si quieres hacer la digestión, también. Si quieres que te funcione el cerebro, también. Y en todas esas reacciones hay cosas que sobran. Perdona, que es que no me acuerdo que no era la digestión. La digestión es cuando tú comes y pasan un montón de cosas en el estómago y en el intestino para que tú chupes los alimentos que has comido, ¿vale? Pero con todo lo que funciona el cuerpo humano es como si fuera el tubo de escape del coche. Hay cosas que sobran. ¿Y quién creéis que tiene que echar fuera esas cosas que sobran? Vale. Pero ¿qué pasa después del riñón? ¿Qué pasa con el pis? Pues sucede que el líquido pasa a los uréteres. Pero claro, pensad que hemos dicho que cada 5 minutos los riñones limpian el cuerpo. Pero yo no estoy haciendo pis todo el rato, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Creo que no sé cómo se llama, pero creo que hay como algo que cuando tú no necesitas hacer pis, lo tapa para que no salga. Creo que hay una especie de bolsa donde ahí se almacena y cuando ya se está lleno se va soltando y ahí es cuando te... La bolsa se llama vejiga. Yo creo que bajas y se queda con un líquido verde, baja y después se empieza a dar vueltas por aquí hasta que ya llega... Mira, los dos tenéis razón, o sea, los tres. Baja por unos tubitos, pero no podemos dejar que salga continuamente porque estaríamos haciendo pis con el pantalón mojado todo el rato. Entonces se acumula en una bolsa que se llama vejiga, como tú has dicho, ¿vale? Y tiene un taponcito que se llama esfínter, pero da lo mismo, que está tapado y que no deja que salga, ¿vale? ¿Y por qué de repente tenemos ganas de hacer pis? ¿Qué ha pasado ahí? Hemos bebido mucha agua, entonces el tapón se abre y sale el pis. ¿Pero se abre solo o lo dejas tú abrir cuando tú quieras? Le dejas tú abrir cuando tú quieras. Menos mal. Imagínate que se abre solo cuando él quiera. ¿Qué pasaría? Pues que nos estaríamos haciendo pis todo el rato. Efectivamente, tú no puedes decirle a tus riñones que se paren, pero el cuerpo es listo y sabe cómo podemos controlar eso. ¿Puedo ir al baño? Yo también ya. quiero ir al baño. Y yo, doctor Ricardo, nos han entrado ganas de hacer pis. Pero espera un momento, Super, ¿por qué? Que tenemos que ver, como siempre, si has entendido algo o no. ¿Ahora? Sí. A ver, tus riñones son como... Grifos. que regulan cuánta agua hay en todo tu cuerpo, para que jamás haya ni un poco más, Uy. ni un poco menos de la necesaria y que todos los órganos funcionen a tope. Ay, Y además, filtran la sangre. ¿cada cuánto? 5 minutos. Ricardo, que me hago pis. Y la pregunta de este episodio es... Cuando tienes mucha sed, ¿orinas mucho o poco? Ups. Hola, soy la doctora mitocondria, investigadora y doctora mega famosa de todas las cosas del cuerpo humano. ¿Y no sabéis lo que acabo de descubrir? ¡Ay! Es que tengo que avisar a toda la comunidad científica. Esto es muy emocionante. ¿Sabíais que en el desierto existe un animal que puede sobrevivir sin beber ni una sola gota de agua? ¡Ah! ¿Cómo te quedas? Saca toda el agua que necesita de las semillas que come. Sus riñones ahorran tanta agua que... Vamos, que hace un pis más sólido que las piedras. ¿Os lo podéis imaginar? Venga, chicos, chicas, demostrad que sois unos superbuscadores de internet y descubrid de qué animal se trata. ¿Queréis una pista? ¿Sí? Venga, DJ, ponme una pista. ¡Que no, de música no! Una pista para encontrar este superanimal. Es un animal que podríais tener en casa de mascota. Te lo digo todo, que no te digo nada, ¿eh? Venga, busca, que lo vas a flipar. Mi supercuerpo.